Hay un lugar en el mundo donde lo moderno y lo antiguo conviven con una armonía casi perfecta, donde las luces de neón iluminan templos centenarios y los trenes llegan a la hora exacta como si el tiempo mismo les obedeciera. En ese rincón del planeta llamado Japón hay una filosofía de vida que contrasta con la lógica acelerada del resto del mundo. Mientras en muchos países ahorrar parece una obligación forzada, allá se ha convertido en una práctica cultural, en un arte cotidiano, en una forma de ver la vida. Hoy quiero llevarte por un recorrido distinto. No te voy a dar un listado de consejos para gastar menos ni fórmulas mágicas para volverte millonario. En lugar de eso, te voy a mostrar cómo los japoneses han aprendido a vivir mejor con menos, no como una moda pasajera, sino como una decisión de vida profundamente enraizada en su identidad. Y lo más importante, te voy a mostrar por qué cada vez más personas en el mundo están adoptando esos mismos hábitos para transformar su relación con el dinero, con las cosas que poseen y con ellos mismos. Porque ahorrar no es solo cuestión de números, es una cuestión de conciencia, de valores, de prioridades, y nadie lo entiende tan bien como ellos. Capítulo 1. El Kakeibo, el cuaderno japonés que te enseña a pensar antes de gastar. Imagínate esto. Cada vez que haces un gasto, no solo anotas cuánto fue y en qué lo usaste, sino también cómo te sentiste al hacerlo. Si fue necesario, si fue impulsivo, si te ayudó a avanzar hacia lo que quieres o simplemente fue una forma de llenar un vacío. Eso es exactamente lo que propone el Kakeibo, un método japonés para gestionar tus finanzas personales que no se basa en recortar todo hasta el cansancio, sino en observarte con honestidad, en escucharte, en preguntarte cosas que normalmente nadie se pregunta antes de sacar la tarjeta o entregar un billete. El Kakeibo fue creado hace más de 100 años por una mujer japonesa llamada Hani Motoko, la primera periodista del país. Ella entendió que muchas personas no fracasan en sus finanzas por falta de ingresos, sino por falta de reflexión, por no detenerse, por no mirar con calma. Y por eso propuso algo tan simple como poderoso: tomar un cuaderno y sentarte cada mes a planear, a observar y a entender tu propio comportamiento financiero. La idea no es llenarlo de cifras ni hacer cálculos complejos. Es algo mucho más humano. Al principio del mes anotas cuánto dinero tienes, qué gastos fijos debes cubrir, cuánto te gustaría ahorrar y qué propósito quieres cumplir con ese ahorro. Luego, durante el mes, cada gasto que haces lo registras con un pequeño comentario sobre su motivo. No se trata solo de escribir comida o ropa. Se trata de escribir: salí a cenar porque necesitaba un momento conmigo mismo. O compré esto sin pensarlo y me arrepentí. Y al final del mes te preguntas: ¿valió la pena lo que gasté? ¿Me acerqué a mis metas? ¿Hay algo que puedo cambiar el próximo mes? Esa combinación entre números y emociones es lo que hace único al Kakeibo, porque te obliga a mirar tu relación con el dinero desde una perspectiva mucho más íntima. No como un enemigo al que hay que controlar, sino como una herramienta que puede alinearse con tus deseos más profundos, si aprendes a manejarla con intención. En Occidente, estamos acostumbrados a dividir el dinero en categorías frías: ingresos, egresos, ahorros, deudas, pero el Kakeibo va más allá. No solo pregunta ¿en qué gastaste?, sino ¿por qué lo hiciste? Esa pequeña diferencia cambia todo, porque cuando entiendes las razones emocionales que hay detrás de tus gastos, empiezas a tomar decisiones más conscientes. Empiezas a gastar con propósito. Y sin darte cuenta, empiezas a ahorrar de manera natural. Lo más hermoso de este método es que no necesitas nada sofisticado para aplicarlo. No necesitas una aplicación de última generación, ni una hoja de Excel complicada. Solo necesitas un cuaderno, un bolígrafo y un momento de honestidad contigo mismo cada semana. Es tan simple y a la vez tan poderoso que miles de personas en países como España, México, Colombia, Argentina e incluso en Estados Unidos han comenzado a practicarlo, adaptándolo a su realidad, pero sin perder la esencia. Porque no se trata de copiar una técnica japonesa por moda, sino de adoptar una forma de pensar que cambia tu relación con el consumo. Una forma de vivir que te devuelve el control, que te hace sentir menos culpable por gastar y más feliz por decidir con claridad. El Kakeibo no te prohíbe disfrutar, te invita a hacerlo con intención. Capítulo 2. Danshari, el arte japonés de soltar lo que no necesitas. ¿Alguna vez te has sentido agobiado por tus propias cosas? ¿Has abierto un cajón y te has dado cuenta de que ni siquiera recuerdas qué hay adentro? ¿Has comprado algo y luego, días después, ni siquiera sabes por qué lo hiciste? Si es así, no estás solo. La acumulación es una consecuencia silenciosa de la vida moderna. Pero en Japón, hay una palabra que propone una solución radical a este problema: Danshari. Danshari no es simplemente tirar cosas. Es una filosofía de vida. Es el acto consciente de rechazar lo innecesario, desprenderse de lo que ya no aporta valor y alejarse del deseo constante de acumular.
Suena sencillo, pero en realidad es uno de los cambios más profundos que una persona puede hacer, porque cuando te deshaces de lo que no necesitas, no solo liberas espacio físico, también despejas tu mente. Y cuando tu entorno está en calma, tu relación con el dinero también cambia. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Erika, una mujer japonesa ficticia, pero basada en muchas historias reales, decidió aplicar Danshari cuando se dio cuenta de que su pequeño apartamento en Osaka estaba lleno de cosas que no usaba. Durante una semana entera, revisó cada objeto de su casa, desde ropa hasta utensilios de cocina, pasando por papeles viejos, cosméticos, recuerdos. Y a cada uno le hizo 3 preguntas. ¿Esto me da alegría? ¿Lo he usado en el último año? ¿Lo compraría hoy si no lo tuviera? Lo que no pasó la prueba, salió de su vida. Algunos objetos los vendió en mercados de segunda mano, otros los donó, y algunos simplemente los recicló. Con el dinero que ganó, pagó una deuda pendiente y empezó a sentir algo que hacía mucho no sentía: ligereza. Lo curioso es que, al vivir con menos cosas, también empezó a gastar menos dinero, porque ya no necesitaba llenar vacíos, porque entendió que la abundancia no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de soltar. En contraste, en muchos países de América Latina y Occidente, la acumulación se asocia con éxito. Tener más parece ser sinónimo de vivir mejor, pero la verdad es que muchas veces tenemos más de lo que necesitamos, y aún así sentimos que no es suficiente. Danshari propone otra visión. Lo esencial cabe en poco espacio. Y cuando vives con lo esencial, te das cuenta de que no necesitas comprar tanto, que no necesitas tener 10 pares de zapatos, ni cambiar el celular cada año, ni llenar tu casa de objetos que solo ocupan espacio y acumulan polvo. Al soltar, también ahorras. No porque te estás obligando a gastar menos, sino porque ya no sientes la necesidad de gastar. Y ese es el verdadero ahorro, el que nace de la paz interior. Capítulo 3. Minimalismo japonés. Una herramienta silenciosa para ahorrar sin esfuerzo. Cuando alguien en Occidente escucha la palabra minimalismo, probablemente piense en departamentos blancos, muebles caros y estilos de vida casi imposibles de alcanzar. Pero en Japón, el minimalismo no es una tendencia de diseño, ni una pose estética. Es una práctica que surge de la necesidad, del respeto por el espacio y de una profunda conciencia del entorno. Allí, el minimalismo es silencioso, modesto, casi invisible, pero su impacto en las finanzas personales es gigantesco. En ciudades como Tokio, donde cada metro cuadrado cuenta, vivir con poco no es una elección romántica. Es una forma de sobrevivir con dignidad. Pero con el tiempo, esa adaptación se convirtió en una filosofía. Muchos japoneses descubrieron que, al tener menos cosas, no solo se liberaban del desorden, sino también del consumo impulsivo. Cuando todo lo que tienes está a la vista y tiene un propósito claro, dejas de comprar por costumbre, dejas de acumular por ansiedad, y poco a poco, el ahorro deja de ser una obligación, para convertirse en una consecuencia natural. Esto no significa vivir en la escasez o renunciar al confort. Significa redefinir el confort. Un hogar japonés puede estar compuesto por 3 o 4 muebles, pero cada uno fue elegido con cuidado, con propósito. No hay exceso, pero tampoco hay carencia. Solo hay equilibrio. Y ese equilibrio se refleja en el gasto diario. Las personas que adoptan este estilo de vida suelen gastar menos en decoración, en tecnología, en ropa, en objetos que otras personas considerarían indispensables. Pero no porque estén negándose el placer. Lo hacen porque han descubierto que la verdadera satisfacción no viene de lo que se compra, sino de lo que se disfruta con plena conciencia. Cuando adaptamos esta visión a países de América Latina o a comunidades hispanas en Estados Unidos o Europa, el cambio es igualmente transformador. Imagina por un momento lo que podrías lograr si solo compras lo que realmente necesitas. Si antes de cada gasto te preguntas, ¿esto mejora mi vida o solo llena un espacio vacío? No necesitas mudarte a Japón ni vaciar tu casa para empezar. Basta con observar tus compras desde otra mirada. Una más serena, más honesta, más libre. Capítulo 4. La cocina casera. Cuando ahorrar también sabe bien. En Japón, la relación con la comida es profundamente respetuosa. No solo porque su gastronomía es una de las más refinadas del mundo, sino porque cada alimento, cada preparación, cada porción tiene una intención detrás. Y esa intención se convierte en ahorro, sin que nadie tenga que hacer cálculos extremos ni vivir con restricciones innecesarias. A diferencia de muchas culturas donde comer fuera de casa es algo cotidiano, en Japón aún se mantiene viva la costumbre de preparar comida en casa, llevar almuerzo al trabajo, el famoso bento, y reutilizar ingredientes con creatividad. Esta práctica no es solo una tradición cultural, es también una estrategia económica que pasa desapercibida, pero que al final del mes puede significar una diferencia enorme en el presupuesto. La historia de Yuki, una oficinista japonesa de 32 años, lo ejemplifica bien.
Durante años, ella pensaba que no tenía tiempo para cocinar. Como muchos, prefería comprar comida preparada en los supermercados o pedir a domicilio. Hasta que un día, decidió probar algo distinto. Comenzó cocinando una vez a la semana. Preparaba arroz, vegetales, proteínas básicas, y los organizaba en recipientes para toda la semana. Lo que descubrió fue sorprendente. No solo comenzó a ahorrar el equivalente a casi $200 mensuales, sino que su salud mejoró, su nivel de estrés bajó y su tiempo se organizó mejor. Lo interesante es que ella no cambió su estilo de vida drásticamente. No se volvió chef, ni se encerró en la cocina. Solo aplicó una lógica que en Japón es muy común. Cocinar en casa no es un sacrificio, es una forma de cuidarse, de ahorrar sin pensarlo, de dar valor al acto cotidiano de alimentarse. Esta práctica se puede trasladar fácilmente a cualquier país. Incluso en economías donde la comida rápida es más accesible que los ingredientes frescos, preparar algo sencillo en casa puede significar una diferencia financiera a largo plazo. No se trata de cocinar platos sofisticados, se trata de cambiar el chip, dejar de ver la cocina como una carga y empezar a verla como una inversión diaria. En tu salud, en tu tiempo y, por supuesto, en tu bolsillo. Capítulo 5. De turista a practicante. La historia de Mateo y su transformación financiera. Mateo tenía 29 años y trabajaba como freelancer desde su departamento en Buenos Aires. Vivía al día. Ganaba bien algunos meses, y otros apenas le alcanzaba. Siempre decía que ahorrar era imposible, que el costo de vida no lo permitía. Pero todo cambió cuando viajó a Japón como parte de un intercambio cultural. Lo que vio allá no fue un país caro, como muchos imaginan, sino una cultura donde cada yen se respeta. Durante 3 meses, compartió casa con una familia japonesa en Kioto. Lo primero que notó fue que no había desperdicio. Cada alimento que sobraba se reutilizaba. La luz solo se encendía cuando era necesaria. Las duchas eran breves, pero suficientes. Nadie compraba por impulso. No porque fueran tacaños, sino porque no tenían necesidad de hacerlo. Mateo empezó a observar, a copiar pequeños hábitos, sin darse cuenta. Comenzó a llevar una libreta donde anotaba en qué gastaba y cómo se sentía con cada compra. Empezó a limpiar su habitación una vez por semana y a regalar ropa que no usaba. Aprendió a cocinar 3 platos simples y económicos. Y al volver a Argentina, algo dentro de él había cambiado. No regresó con una fortuna ni con una fórmula mágica, pero volvió con una nueva conciencia. Empezó a organizar su dinero cada inicio de mes, a separar una parte para ahorrar, aunque fuera poca. Redujo gastos invisibles como el delivery, las suscripciones que no usaba y las compras por ansiedad. Al cabo de un año, había pagado sus deudas, tenía un fondo de emergencia y, sobre todo, sentía paz. Por primera vez, el dinero no lo dominaba. Él dominaba al dinero. Su historia no es única, es una de muchas. Porque cuando alguien adopta los hábitos financieros japoneses no desde la obligación, sino desde la conciencia, el cambio no es solo económico, es emocional, es personal, es profundo. Capítulo 6. Wabi Sabi. La belleza de lo simple, la riqueza de lo imperfecto. En una sociedad acostumbrada a perseguir lo nuevo, lo perfecto y lo inmediato, Japón propone otra forma de mirar la vida. Una forma que no grita, que no se impone, pero que transforma. Wabi Sabi es un concepto ancestral que valora lo que envejece con dignidad, lo que tiene historia, lo que es imperfecto pero auténtico. Y aunque a simple vista parece un tema estético o filosófico, en realidad, tiene un impacto directo en cómo se ahorra, cómo se gasta y cómo se vive. En una cultura Wabi Sabi, comprar por capricho pierde sentido. Porque no se trata de tener lo último, sino de cuidar lo que ya se tiene. Una taza con una grieta reparada no se desecha, se conserva, se honra. Y esa misma mirada se aplica a la ropa, a los muebles, a los electrodomésticos, al hogar. Las cosas no se reemplazan con facilidad. Se reparan, se reutilizan, se resignifican. Y en ese acto silencioso hay una economía poderosa. Mientras en muchas partes del mundo el consumo gira en torno al deseo de poseer más, en Japón se consume con conciencia. No porque sean fríos o distantes, sino porque aprendieron que el exceso no da felicidad, y que el cuidado, la atención y el respeto por los objetos sí pueden dar paz. Aplicar esta filosofía no requiere mudarse a otro país. Basta con cambiar la mirada. Antes de desechar algo que ya no funciona como antes, pregúntate si puede tener una segunda vida. Antes de comprar algo nuevo por impulso, detente. Observa. ¿Lo necesitas o solo estás tratando de llenar un vacío? Tal vez, como muchas veces sucede, el vacío no está en tu casa, sino en tus emociones. El wabi-sabi no te exige austeridad extrema, pero sí te invita a desacelerar, a mirar tus pertenencias con gratitud, a valorar lo vivido. Y, sin darte cuenta, ese simple cambio te vuelve más libre.
Porque cuando dejas de perseguir lo perfecto, dejas también de gastar por ansiedad. Ahorras, no por obligación, sino porque ya no necesitas tanto. Capítulo 7. Tiempo, transporte y dinero. ¿Por qué en Japón todo está conectado? Cuando pensamos en ahorrar, casi siempre pensamos en dinero. Pero en Japón, el ahorro comienza mucho antes. Comienza con el uso del tiempo, con la planificación de los trayectos, con el respeto por la rutina. En las grandes ciudades japonesas, cada minuto cuenta, pero no de forma frenética, no como una carrera sin sentido, sino como una danza precisa, donde cada acción tiene su lugar, y cada desplazamiento tiene un motivo claro. La puntualidad, por ejemplo, no es una imposición social, sino una muestra de respeto. El tiempo de los demás vale tanto como el propio, y esa conciencia colectiva genera una cadena invisible de eficiencia. Y esa eficiencia también se traduce en ahorro. Las personas planifican su día con antelación, eligen el transporte más económico según el trayecto, combinan actividades para evitar desplazamientos innecesarios, no porque estén obsesionadas con cada centavo, sino porque han entendido que el tiempo, bien usado, se convierte en dinero no gastado. Incluso el transporte público en Japón refleja esta lógica. Es limpio, puntual, eficiente y económico si se utiliza con criterio. Muchos japoneses caminan largas distancias en lugar de tomar taxis o autos particulares. Usan bicicletas no por moda, sino por conveniencia. Y ese tipo de decisiones, cuando se hacen todos los días, tienen un impacto profundo en la economía personal. Para alguien que vive en Latinoamérica, donde el transporte público puede ser más caótico y los tiempos menos predecibles, esta disciplina puede parecer lejana. Pero la idea detrás es universal. Cada minuto que se planifica, cada trayecto que se optimiza, cada gasto que se evita por falta de previsión, es una victoria. No se trata de vivir calculando el reloj, sino de organizar el día con inteligencia, de encontrar la armonía entre lo urgente y lo importante. Y al hacerlo, no solo se ahorra dinero, sino que se gana algo aún más valioso: serenidad. Capítulo 8. Gratitud como economía emocional. Hay algo profundamente sutil pero poderoso en la manera en que los japoneses expresan gratitud. Lo hacen en silencio, con gestos, con atención, con presencia. Y aunque esto parezca lejano del tema financiero, en realidad está en el centro de todo. Porque cuando alguien practica la gratitud con sinceridad, cambia la forma en que consume, en que vive, en que decide. En Japón, antes de cada comida se dice itadakimasu. No es solo una palabra, es una forma de agradecer a quienes hicieron posible ese alimento. Al agricultor, al cocinero, al universo. Ese simple gesto genera conciencia, y esa conciencia frena el desperdicio. Lo mismo sucede al final de una comida. Gochi Susama. Gracias por lo que se ha recibido. Gracias por lo suficiente. Este nivel de presencia se refleja en todos los aspectos de la vida cotidiana. Cuando se recibe un objeto, cuando se compra algo nuevo, cuando se recibe un regalo, hay una pausa, un reconocimiento, una forma de decir, esto tiene valor. Y cuando las cosas tienen valor, se cuidan más, se valoran más, se consumen con respeto. La gratitud es, en este sentido, una herramienta económica. Porque cuando uno está agradecido con lo que tiene, deja de necesitar tanto, deja de compararse con otros, deja de comprar por llenar un vacío. Y ahí comienza el verdadero ahorro, el emocional. En muchas culturas occidentales, la gratitud está ligada a fechas específicas, a rituales formales. Pero en Japón, es una práctica cotidiana, una actitud mental. Y lo hermoso es que no cuesta nada. Está al alcance de todos. Solo hay que detenerse, respirar, mirar alrededor y reconocer que, tal vez, ya se tiene más de lo que uno cree. Capítulo 9. La economía del hogar. Liderazgo invisible, resultados visibles. Una de las imágenes más repetidas en la vida familiar japonesa es la del ama de casa con su cuaderno. No es un simple diario ni una agenda decorativa. Es, en muchos casos, un kakeibo. Un registro meticuloso de gastos, ingresos, objetivos mensuales y reflexiones. Pero más allá del método, lo que sorprende es el nivel de responsabilidad con que muchas mujeres japonesas gestionan el dinero del hogar. No es una imposición. Es una tradición que se ha transformado en liderazgo silencioso. Históricamente, aunque los hombres eran quienes traían el ingreso principal, eran las mujeres quienes decidían cómo se distribuía ese dinero. Desde el pago del alquiler hasta el ahorro para emergencias. Desde el fondo escolar hasta los pequeños gustos semanales. Cada yen tenía un destino claro. Nada se dejaba al azar. Y eso no significa vivir con escasez. Significa vivir con intención. La economía doméstica japonesa se basa en pequeños gestos que, con el tiempo, construyen estabilidad.
guardar una parte fija del ingreso mensual, comprar por temporada, aprovechar al máximo los recursos del hogar, cocinar en casa con creatividad, evitando el desperdicio, reparar en lugar de reemplazar. Todo suma, todo cuenta. Este modelo también ha evolucionado. Hoy en día, muchas mujeres japonesas trabajan, estudian, lideran negocios, pero ese sentido de control financiero no se ha perdido. Al contrario, se ha fortalecido. Y es un ejemplo valioso para cualquier cultura, porque muestra que el ahorro no depende de cuánto se gana, sino de cómo se piensa el dinero. En América Latina, muchas familias tienen estructuras similares. Mujeres que administran, que organizan, que estiran el dinero como si fuera elástico. Pero muchas veces, ese esfuerzo no se valora. En Japón, por el contrario, se reconoce. Y ese reconocimiento genera un círculo virtuoso. Responsabilidad, autonomía, respeto mutuo. Traer esta visión a nuestros hogares puede ser una revolución silenciosa. No hace falta tener pareja o hijos para aplicarlo. Basta con tomar el control, dejar de evadir el tema del dinero, empezar a planificar, a decidir, a observar, porque no hay ahorro sin conciencia, y no hay conciencia sin responsabilidad. Capítulo 10. Los niños también aprenden a ahorrar. En Japón, la educación financiera no empieza con una cuenta bancaria, sino con una caja de ahorros en la habitación. Una lata, un frasco, una alcancía tradicional. Lo importante no es el objeto, sino el hábito. Desde pequeños, los niños aprenden que el dinero no es algo que aparece sin razón. Se gana, se cuida, se respeta. Reciben una pequeña cantidad semanal o mensual, una mesada, y con ella aprenden a tomar decisiones. ¿Lo gasto todo en dulces hoy? ¿O ahorro para el juguete que quiero dentro de un mes? Puede parecer un juego, pero es una lección profunda. Se enseña el valor de la espera, de la planificación, del autocontrol. Se enseña que no todo deseo debe ser satisfecho de inmediato. Y lo más interesante es que no se trata solo de obediencia. Es cultura. Es parte del aire que se respira en casa. Cuando un niño ve a sus padres planificar sus gastos, ahorrar en sobres, cocinar en lugar de pedir comida, reparar en lugar de desechar, aprende por observación. Esa transmisión silenciosa de valores construye generaciones con otra relación con el dinero, donde el consumo no es una competencia, donde el ahorro no es castigo, donde tener menos no se vive como una derrota. En cambio, en muchos países hispanohablantes, hablar de dinero con los niños es casi un tabú. Se les protege del tema, como si fuera algo pesado o conflictivo. Pero lo cierto es que el silencio también educa. Y si no les hablamos del dinero con honestidad, aprenderán del marketing, de la televisión, de las redes sociales, y muchas veces aprenderán mal. Adoptar la práctica japonesa no significa copiarla al pie de la letra. Significa entender la raíz. Formar niños responsables, conscientes, agradecidos, darles herramientas para el futuro, y empezar desde casa, con el ejemplo, porque cada billete que se guarda, cada gasto que se posterga, cada conversación que se tiene, es una semilla. Capítulo 11. El dinero como reflejo del carácter. En Japón, el dinero no es solo un medio de intercambio, también es un reflejo de quién eres, no en términos de cuánto tienes, sino en cómo lo manejas. La puntualidad con la que pagas una deuda, la forma en que llevas tu billetera, el respeto con el que usas tus pertenencias, todo habla de ti. Hay una expresión japonesa que lo resume todo. Keisoku wa chikara nari. La constancia es poder. Y en finanzas personales, eso lo es todo. No importa si solo puedes ahorrar el equivalente a $1 por semana. Lo que importa es que lo haces con intención, que lo mantienes, que no te rindes. Porque esa constancia, multiplicada por semanas, meses, años, construye libertad. No es casual que muchas personas en Japón logren comprar su casa sin endeudarse, o viajar al extranjero con un fondo personal, o retirarse sin depender de pensiones inestables. Es fruto de años de pequeñas decisiones sostenidas, de no dejarse llevar por modas, de tener un propósito claro. Y aunque no todos los japoneses son así, esa mentalidad está profundamente arraigada en su cultura. Al otro lado del mundo, podemos aprender mucho de esta actitud, porque en el fondo, el dinero no es un problema de matemáticas, sino de carácter. No se trata de saber contar, sino de saber decidir, y eso se entrena. Cada día, cada compra, cada elección. Capítulo 12. Lo que el mundo está empezando a copiar. En los últimos años, muchas culturas han comenzado a mirar hacia Japón no solo por su tecnología o su gastronomía, sino por algo más sutil, su forma de vivir. En países como Alemania, España, Argentina o México, cada vez más personas adoptan el método Kakeibo. Buscan simplificar, reducen sus pertenencias, empiezan a escribir sus gastos a mano.
Se preguntan si realmente necesitan lo que están por comprar. Es un cambio silencioso pero profundo. Y no es porque Japón tenga todas las respuestas, sino porque su enfoque tiene algo que resuena con lo que muchos sentimos. El cansancio de vivir corriendo, de gastar sin sentido, de trabajar solo para pagar deudas. El deseo de volver a lo esencial, de vivir con menos estrés, con más propósito. Lo japonés no se impone, se ofrece. Como una posibilidad, como una alternativa. No es una moda más. Es una filosofía que invita a frenar, a observar, a decidir con calma. Y lo más poderoso es que no hace falta vivir en Tokio ni saber japonés para aplicarlo. Basta con tener un cuaderno, una mesa y unos minutos de honestidad contigo mismo. Basta con preguntarte, ¿para qué quiero el dinero? ¿Qué vida quiero construir con él? ¿Estoy siendo fiel a lo que valoro? ¿O solo estoy reaccionando al ruido del mundo? Porque al final, ahorrar no es guardar por miedo, sino por libertad. Es elegir en qué no gastar, para tener espacio para lo que sí importa. Es poder dormir tranquilo sabiendo que no dependes de la próxima quincena. Es mirar tu cuenta y ver reflejada tu intención, no tu ansiedad. Capítulo 13. Volver a Ichika y volver a ti. ¿Recuerdas a Ichika, la mujer que conocimos al inicio? Sigue sentada frente a su mesa de madera. Hoy es domingo, y como cada semana, abre su Kakeibo. Anota los gastos de comida, transporte, imprevistos. Pero también escribe cómo se sintió esta semana. Se siente más ligera. No por tener más dinero, sino por tener más claridad. En su cocina hay arroz, tofu, verduras frescas. No compró nada innecesario, y aún así, no siente que le falte nada. Su casa sigue siendo pequeña, pero limpia y cálida. Ordenada, funcional. Ha decidido no cambiar su celular este año, aunque ya muchos a su alrededor lo hicieron. Prefiere usar ese dinero para un viaje que planea con su hija. Y Chica no es rica, no tiene un salario alto, no invierte en criptomonedas ni tiene auto último modelo, pero tiene control, tiene conciencia, y eso le da paz. Y mientras cierra su libreta, sonríe. Porque sabe que el dinero ya no es un enemigo, es una herramienta, y ella ha aprendido a usarla. Tal vez esperabas una fórmula mágica, un método que en 3 pasos resolviera tu economía. Pero lo japonés no es así. Es lento, es profundo, es personal. No se trata de dejar de gastar, sino de empezar a entender por qué gastas. No se trata de privarte, sino de priorizar. No se trata de renunciar a todo, sino de reconectar con lo que realmente te importa. Porque en Japón, ahorrar no es solo guardar dinero. Es vivir con conciencia. Es saber que cada gasto refleja una elección. Y cada elección, una filosofía. Si algo puedes llevarte de este video, que sea esto. Tu relación con el dinero no depende del país donde naciste, ni de tu salario actual. Depende de ti, de tus hábitos, de tus pensamientos, de tu forma de mirar la vida. Puedes seguir comprando por impulso, o puedes empezar a escribir. Puedes seguir deseando más, o puedes empezar a agradecer lo que ya tienes. Puedes dejarte llevar por el consumo, o puedes elegir conciencia. Hoy, mientras terminas este video, tienes una oportunidad frente a ti. Una libreta en blanco. Una nueva forma de mirar tu economía. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo empezar. Un sobre con tu primer ahorro. Una cena cocinada en casa. Un día sin gastar en nada. Una conversación honesta contigo mismo. Un paso, por más pequeño que sea, es el inicio del camino. Porque ahorrar no es solo un acto financiero. Es un acto de amor propio. De respeto por tu esfuerzo. De compromiso con tu futuro. Y si miles de japoneses pueden hacerlo desde hace generaciones, tú también puedes. No importa dónde estés, no importa cuánto ganes. Lo importante es cómo decides vivir. Así que ahora te toca a ti. Toma una hoja, escribe tus gastos, observa, decide, repite, y empieza a construir desde hoy una vida más ligera, más libre y más tuya.